A continuación, diré algunas fechas importantes de la evolución de la televisión. En el siglo XIII se construyó el primer telescopio. En 1817 se descubrió el selenio. En 1839 se descubrió el efecto fotovoltaico. En 1835 se inventó el telégrafo. En 1876 se inventó el teléfono. En 1884 se inventó un disco capaz de producir imágenes en movimiento. En 1923 se inventaron los rayos catódicos. En 1926 se realizó la primera transmisión televisiva. En 1929 nació la BBC. En 1936 fue la transmisión de los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1939 la NBC hizo su debut en la Feria Mundial de Nueva York. En 1962 fue la primera transmisión transatlántica por satélite. En el siguiente documental hablaremos sobre 3 temas: el origen y la evolución de la televisión, la historia de la televisión en México y los géneros televisivos. Primeras transmisiones televisivas. En 1926, John Logie Baird realizó en Londres la primera transmisión televisiva a un grupo de científicos. En 1927, Herbert Hoover, entonces secretario de Comercio y después presidente de Estados Unidos, apareció en una pantalla de 2 pulgadas en una transmisión experimental realizada por AT&T. El 11 de septiembre de 1928, General Electric transmitió The Queen's Messenger con una imagen bastante primitiva. En 1929 nació la BBC, British Broadcasting Company de Londres. En 1936 fueron transmitidos los Juegos Olímpicos de Berlín y al siguiente año retransmitidos, aunque con muy mala calidad por la tecnología de la época. En 1939 la NBC, National Broadcasting Company, hizo su debut en la Feria Mundial de Nueva York con una transmisión que incluye al presidente Franklin D. Roosevelt. En 1947 la NBC y la CBS iniciaron la transmisión de noticieros televisivos. En 1962 el Telestar 1 envió la primera transmisión transatlántica por satélite. La historia de la televisión mexicana, su llegada fue en México, fue muy lenta, tardó 30 años en erigirse, ya que después de la Revolución Mexicana el país se encontraba en un proceso de consolidación política y social. Llegó la primera transmisión comercial en 31 de agosto de 1950. Se llevó un proceso a cabo entre 1928 y 1929. Los ingenieros encargados de manejar todo este equipo eran Francisco Javier Stobby y Miguel Fonseca, ambos profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Stobby era además el encargado técnico de la emisora, instalada en 1930 e inaugurada el 1 de enero de 1931. La antena transmisora estaba colocada en la iglesia de San Lorenzo. Al principio la antena no funcionó, pero una vez que lograron captar las señales, Stobby viajó con una cámara portátil en Cuernavaca y logró transmitir la señal desde la Ciudad de México. Más adelante, Guillermo González Camarena se le conoce como el padre de la televisión mexicana por varios motivos. Fue de los primeros en transmitir imágenes en México y creó la televisión a color. Montó la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica, en la cual se transmitía todos los sábados un programa artístico y de entrevistas. Nacimiento de Televisa y TV Azteca. Al parecer, en la historia de la televisión mexicana hay un apellido ligado al nacimiento de este medio de comunicación masiva: Azcárraga. Desde 1917, Emiliano Azcárraga Vidaurreta distribuyó aparatos radiofónicos Victor Talking Machine en México y para 1930 incursó con su primer estación, el Windham, con sede en Monterrey, y más tarde en la Ciudad de México la CIUT, la voz de la América Latina. Hacia 1951 estableció su primera cadena de televisoras,
en la que exhibió películas a lo largo de todo México. Sin embargo, no es sino hasta 1951 que fundó un canal de televisión que la hizo famoso y multimillonario, el Canal 2. Durante esa época, el auge cinematográfico estaba en la mayor pero no fue el único personaje importante. Existieron otros dos pioneros en la historia. Rómulo O'Farrell Silva, quien fue el dueño de la primera estación de televisión en el Canal 4, fundado el 31 de agosto de 1950, donde se transmitió por primera vez un informe de gobierno del presidente de México Miguel Alemán Valdés y Guillermo González Camarena, quien dirigió Canal 5 desde el 10 de mayo de 1952. Cabe destacar que desde esa fecha al 18 de agosto del mismo año, las emisiones de González eran irregulares. El 8 de enero de 1973 se fusionaron independientemente de México y Telesistemas Mexicanos para crear Televisa, televisión vía satélite, bajo el liderazgo de Emiliano Azcárraga. Para 1976, esa empresa ya exportaba sus contenidos a Univisión, permitiendo llegar a una gran cantidad de hispanohablantes de todo el mundo de sus contenidos. TV Azteca es uno de los mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo. Opera dos redes de televisión con cobertura nacional en México: Azteca 13, que se orienta a toda la familia; Azteca 7, que se enfoca en audiencias jóvenes de ingresos medios y altos, cubriendo el 97% y 95% de los telehogares mexicanos, respectivamente. De igual forma opera Proyecto 40, un canal que reunió a las personalidades más notables de México en el ámbito cultural, social, económico y político. Azteca es propietaria también de Azteca América, cadena de televisión enfocada en el mercado hispano de Estados Unidos, con presencia en más de 70 plazas que abarca más del 90% de los hogares hispanos en Estados Unidos. Géneros televisivos. Los formatos o géneros televisivos dependen directamente de la forma en la que se presenta la información, la intención o el tipo de tema que se abordará. Promocionales, también conocido como comerciales, difunden servicios y consumos. Su duración es de 10 a 60 segundos. Su lenguaje es claro, directo, sencillo y atractivo. Cápsulas. Este suele durar entre 1 y 10 minutos. Se abordará cualquier tipo de tema. Puede ser independiente o ser parte de una serie. Telenovelas. Este género se basa principalmente en la novela y algunas veces en otros géneros narrativos o dramáticos. Es una historia generalmente larga, seriado en capítulos. Teleteatro. El género dramático. Sus características y estilos son iguales a las puestas en escena dentro de un teatro. Noticiario informativos. Sus bases están en los géneros periodísticos y, al igual que la prensa, desarrolla el mismo géneros: noticias, crónicas, artículos de opinión, columnas, reportaje, entre otros. Sin embargo, suelen ser más atractivos por una noticia en movimiento y con sonido, la cual hace más descriptivo y exacto. Didácticos. En programas seriados en áreas de conocimiento definido y cada programa presenta un nuevo tema. En este género existen dos subgéneros: los educativos y los escolares. Concurso. Normalmente se transmiten en vivo, con un presentador, ayudante, decanes, concursantes, público, espectador presente en el mismo set de grabación. El lenguaje televisivo es una mezcla entre la imagen y la sonoridad y tiene el objeto de impactar al televidente. El plano televisivo es la perspectiva visual que el director de fotografía, operador y/o camarógrafo se encargan de transmitir al espectador a través de un mensaje que impacte y coadyuve con los contenidos. Para alcanzar este propósito se utilizan diferentes ángulos y dimensiones visuales dentro de un cuadro total para captar imágenes de lugares, personajes, objetos, entre otros. Existen diversos tipos de planos: el plano panorámico, plano entero, plano americano, plano medio, primer plano y plano a detalle. Plano panorámico general es aquel
que muestra la totalidad de un escenario. Su objetivo es describir a grandes rasgos una situación generalizada o un paisaje, impregnándole desde cierta distancia dramatismo a la escena. El plano entero es cuando la toma abarca de la cabeza a los pies del personaje, captado por la cámara. El plano americano, también conocido como plano a 3/4, se toma de la cabeza a las rodillas aproximadamente. Se le dio este nombre porque la industria estadounidense fue la primera en este tipo de tomas. Buscaba darle realce a las pistolas de los personajes de acción del cine del oeste. El plano medio encuadra la figura de los personajes de la cintura hacia la cabeza, buscando darle mayor realismo a las emociones. El primer plano muestra el rostro del personaje, va desde el cuello hacia arriba. Su finalidad es captar la expresión dramática del sujeto, también es llamado close-up. Y el plano a detalle se enfoca en puntos específicos del rostro o de un objeto en particular. Es la toma en la que hay mayor acercamiento.